llegó el momento en el cual éramos papás, pero ya no éramos pareja. Yo me acuesto un día y despierto al día siguiente en 1994, porque lo que yo no reclamé en 1994, lo que yo no sentí en 1994, lo sentí ese día. Yo había dicho que no iba a divorciarme nunca, quisiera o no quisiera a mi esposo. Pero esto no lo voy a perdonar. Pude sentir totalmente el amor de Dios a través del perdón y de la salvación en mi vida. En ese momento no pude, después de sentir y de recibir la gracia, no pude decir no al yo dar gracia. Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. El día de hoy tenemos un súper tema con el nombre El adulterio, la negación y la gracia, con una súper invitada, además de ser psicóloga, tanatóloga con especialidad en psicoterapia familiar. Adameli es casada, tiene 33 años de casada, es Adameli Angulo de Meraz, 3 hijos, 3 nietos hasta ahorita. 4 nietos. Ay, sí es cierto, 4 nietos, porque además es mi consuegra. Entonces estamos aquí en súper familia y vamos a hablar pues de lo que es el proceso del adulterio, la negación y la gracia. Muchas gracias, Emily, por acompañarnos el día de hoy. Además de tu experiencia en lo personal que lo viviste, pues vamos a tener toda tu perspectiva como psicóloga, tanatóloga y terapeuta familiar. No, gracias a ti por invitarme. Sí. Muchas gracias. Primero vamos a empezar con el noviazgo, ¿no? ¿Qué edad tenía? Porque ahí empezó todo, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando te pusiste de novia con Joel, tu esposo? Ahí empezó la historia. Sí, la verdad que nos pusimos de novios muy jovencitos. Tendríamos, yo creo, como 19 años. Duramos 2 años de novios y nos casamos a los 22 años. Chiquitos, bien chiquitos. Nos casamos a los 22 y... ¿Eran cristianos cuando se casaron? No, hombre, qué cristianos. Los conocimos en un lugar aquí en Tijuana que se llamaba el Frogs. Entonces, no era muy cristiano. Duramos pues 2 años de novios, muy, muy divertidos. En el 92 yo conocí el Evangelio. A través de mi mamá, ella empezó a ir a una iglesia evangélica. Y mis hermanas, las más grandes, yo tengo 4 hermanas más grandes que yo, y ellas empezaron a ir a la iglesia cristiana. Entonces yo empecé a ver cambios en mi mamá y mis hermanas, para mí muy curiosos, porque yo nunca en mi vida había escuchado del Evangelio. Y se me hizo como, ¿qué está pasando con mi familia? Y empecé a asistir por situaciones que me tocó estar. Mi mamá se había ido a vivir a Estados Unidos con mis hermanas, entonces... Yo me había quedado, mi papá había muerto cuando yo tenía 13 años, entonces hubo ahí una serie de situaciones. A mi hermana, la más grande, le da cáncer de seno y se van a vivir a Estados Unidos a que ella se trate. Y entonces mi mamá y mis hermanas conocen del Evangelio. Y ahí es donde yo empiezo a ver cambios en mi familia. ¿Y estabas soltera o casada? Estaba soltera. Okay. Estaba soltera y empiezo a asistir a la iglesia con mi mamá. Una de mis hermanas empieza también a asistir conmigo. Vamos juntas y curioso porque ella y yo aceptamos a Cristo juntas. Okay. Y ahí empezó nuestra historia. Curiosamente, mi esposo nunca me había dicho que él sí conocía el Evangelio. Okay. Él sí conocía el Evangelio porque él sí venía de familia cristiana. Él desde su abuela conoce el Evangelio. Su abuela era cristiana, su mamá sí asistía a la iglesia cristiana, era cristiana, su familia por parte de su papá. Entonces, cuando yo empiezo a asistir con mi mamá y él se da cuenta, me dice, no, pues, ¿qué crees? Fíjate que yo sí sé, que es el cristianismo. Uh-huh. Y ahí empieza la historia del Evangelio en mi vida y en mi familia. Ok, entonces te casas chiquita a los 22 años. ¿Pronto empiezan a tener hijos o no? Nos casamos, yo salgo embarazada en el 94. Uh-huh. Y en el 94 justo es cuando
A los 4 meses yo me entero de que mi esposo me es infiel. Ok, de tu primer embarazo. Yo embarazada de 4 meses de mi primer hijo. Ok, o sea, tenías poquito de casada. Tenía 2 años. 2 años de casada, 4 meses de embarazada. Ajá. ¿Y cómo te enteras que tu esposo te había sido infiel? Pues como siempre, por una amiga. ¿Qué sucede con las amigas? Ok, una amiga, lo vieron, claro, y una amiga llegó y me dijo, ¿sabes qué? Está pasando esto. Yo me enteré y dije, está bien, pero pues no quiero enfrentarlo. No, ni siquiera le dije es cierto o no es cierto. Agarré mis cositas y me fui a Estados Unidos. Me fui con mi mamá. Ok, o sea que tú te enteraste, tú empacas y tú te vas, ni esperaste a que llegaran. Yo nada. Agarré y dije, ya me voy. Ni un recadito. Ahí nos vemos. ¿Ni un recadito le dejaste? No, dije, me voy con mi mamá, me voy al otro lado y me fui a casa con mi mamá. ¿No le reclamaste? No le reclamé, no hice nada, me fui al otro lado. A mi mamá tampoco le dije nada. ¿Y qué le dijiste porque a tu mamá? Porque ya habías llegado para allá. Pues llegué al otro lado y le dije a mi mamá, me voy a atender, estoy embarazada y ya. A eso vine. A eso vine, ajá, a eso vine. Entonces nunca dije nada de lo que realmente estaba pasando. Ok. ¿Y cuando te habló tu marido, por qué te fuiste? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Qué le decías? No, pues yo me vine porque pues estoy embarazada y voy a quedarme aquí con mi mamá y... O sea, que él no supo que tú te enteraste. Pues no supo, realmente nunca hubo un reclamo, Melissa. Ok. De que ay, andas, me dijeron un esto, pleito, algo, te grito, te pego. Nada, okay. Realmente, fíjate que he estado pensando en eso y fue como bien curioso porque no recuerdo yo haber hecho algo. En ese momento, no. Okay. Realmente mi reacción fue irme. De lo que yo recuerdo fue haber dicho, esto no va a destruir lo que yo siento en mi embarazo. Ok. Con la manera también de proteger a tu hijo y todo. Entonces, te quedas todo tu embarazo. Tú estás viviendo en Tijuana, te fuiste a Estados Unidos, a Los Ángeles, San Diego. A San Diego. En San Diego. Ok, en San Diego. Te quedaste todo tu embarazo ahí. Uh-huh. Nace tu hijo. Nace mi hijo. Después de que nace mi hijo. ¿Y él no te va a visitar en todos esos meses? Él no me va a visitar hasta que nace mi hijo. Ok. Nace mi hijo, entonces es cuando él llega a San Diego. Se puede decir que es cuando volvemos a retomar totalmente la relación. Como quien dice, tú te fuiste, o sea, no sé qué pretendías hacer cuando te fuiste, cuidar a tu hijo y que él haga lo que él quiera. Realmente fíjate que ni siquiera te puedo decir exactamente qué pretendía. Yo lo único que recuerdo es que yo pensaba que no me iba a destruir la ilusión de tener a mi bebé. Ajá. Okay. De lo que era un embarazo. Eso era lo que yo quería cuidar más. O sea, yo estaba contenta con estar embarazada, entonces yo decía, no va a destruir. Esto no me va a destruir el que estoy embarazada. Entonces fue como cuidar más esa parte, que había una relación como rara, porque sí tenía una relación con él, pero con mi esposo, pero a la vez no tenía una relación como muy cercana, porque sí estaba en contacto con él, pero no era tan cercana, entonces era una relación rara, esa es la verdad. Había una relación rara ahí, entonces, ¿no? O sea, nace tu hijo, nace tu hijo, lo vuelves a ver a él. Volvemos a estar juntos, Ajá, volvemos a estar juntos, él va hasta allá al otro lado, volvemos a estar juntos, pasamos un tiempo juntos, él se queda ya un tiempo y luego después de un tiempo él se vuelve a involucrar en el evangelio, entonces después de un tiempo regresamos a Tijuana. Okay. Entonces ya regresamos a Tijuana y empieza nuestra vida aquí en Tijuana. Y nunca hubo una reclamación, nunca hubo una plática, nunca. ¿Y siguieron? ¿Cuántos años pasaron así? 18 años. 18 años. 18 años. Viviendo con tu esposo, que de alguna manera sabías que había sido infiel, y ¿puedo decir que es negación eso? Como hacer como que nunca pasó. Sí, fíjate que creo que esa es la negación en toda su magnitud, en toda su magnitud. Yo no lo comprendía realmente hasta que lo entendí de manera teórica. Creo que me hice una experta. Desde muy niña. ¿Qué es la negación? A ver, explícanos qué es la negación. Ahorita que dijiste lo entendí, hasta que teóricamente lo entendí.
porque muchas personas a veces tendemos a negar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es verdaderamente la negación? La negación es un mecanismo de defensa. Ok. Es la psique, el yo interno se protege a tal manera cuando hay un dolor tan grande, un impacto tan fuerte, para no desorganizarse, para no destruirse. Volverte loco. Moverte, se protege a tal manera que la negación dice, esto no sucedió, no es real. Por eso a veces uno va con personas y les puede decir, le estás dice las cosas y hasta te dicen, no me digas, ¿por qué me dices eso? No me digas. Ajá. No es cierto. Entonces tú dices, ¿cómo no va a ser cierto? O sea, si no lo ves, ¿cómo es que no lo ves? ¿No? Toda la evidencia ahí. Es que no es que la persona te esté mintiendo, simplemente se está protegiendo, internamente se está protegiendo. Okay. Y eso lo vemos mucho en casos de infidelidad, ¿no? O sea... Pues muchas veces, claro, digo, de infidelidad de muchas otras pérdidas, ¿no? Claro, porque la infidelidad entra dentro de una pérdida, ¿no? Cuando hay una infidelidad, de las más grandes, pérdida, ¿no? Que lleva no solamente lo que es el adulterio, ¿no? Como en sí, ¿no? Te lleva hasta la fractura o el rompimiento que puede ser un divorcio. ¿Cómo afecta vivir en negación? Porque tú, por ejemplo... pues quiero entender que esos 16, 18 años no volvió a haber otra infidelidad, ¿no? Pero ¿cómo afecta? ¿Se puede vivir así en negación? O sea, ¿puedes tener un buen matrimonio haciendo como que no pasó algo? Claro que no. Yo después, yo sabía, fíjate, esto es algo bien curioso, yo sabía que había algo entre él y yo que no nos permitía estar bien como pareja. Okay. Yo lo sabía y yo misma, después de haber enfrentado la negación, yo sabía que yo me había cobrado en todas las formas, ¿no? Pero no sabía qué era. Es más, yo recuerdo una vez una plática con nuestra amiga Silly, yo haberle dicho, yo sé que entre él y yo hay algo en el medio que no nos permite estar bien, pero no sé qué es. Okay. Yo lo recuerdo. Y Silly siempre, ya sabes, tan sabia, me mandó a ese curso que se llama Reset. Entonces, ahí fue donde fui confrontada con la negación. ¿Cómo fuiste confrontada con la negación? Híjole. ¿Cómo? Porque tú le puedes decir muchas veces algo a alguien y tú quieres confrontar a una persona con la negación y pues no sé si no es el momento, no es la manera o a lo mejor, pues, ¿sí me explico? Porque tú puedes confrontar a veces a alguien, pero ¿cómo es que tú fuiste confrontada de una manera exitosa de tu negación? Pues aquí fue Dios. No te puedo decir la respuesta, otra cosa así. Fuiste confrontada por Dios. Fue Dios, porque 18 años en un matrimonio en el cual me quedé, porque yo había decidido que no me iba a separar, porque había conocido de Dios y porque yo había dicho, no voy a llevar el divorcio a mi familia o a mis generaciones. Había sido una decisión mía, pero Y luego también tu esposo había tenido un cambio, ¿no? No es como que te quedaste con una persona que era infiel. Pues constante. Sí fue infiel, constante, ya no me di cuenta. O sea, ya ahí ya no. A lo mejor podemos decir que no era mujeriego. No, a mi marido le gustaba la fiesta, te voy a decir la verdad. Él, ya después, él trabajaba y él decía, a lo mejor me voy a quedar y me voy a quedar tarde en la oficina y voy a llegar tarde, pero hasta ahí, o sea... Sí. No de fiesta, no con amigos, no party, no. Hasta ahí. Mi manera de vivir había cambiado. Okay. Cambió radicalmente cuando regresamos a Tijuana. Lo que pasa es que hay como etapas en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Entonces, después de un tiempo, nuestro matrimonio obviamente se fracturó. Nosotros vivimos con los roles de padres, pero no con roles de pareja, que esto le sucede a muchísimas parejas en el cual
tienes hijos y luego no te das cuenta y te desvinculas de tu pareja, entonces ya, Y viven ya por no eres los hijos pareja, siempre. te enfocas en los hijos y en las necesidades y demás, y ya no hay una convivencia como pareja. Entonces, obviamente a nosotros nos sucedió. Llegó el momento en el cual éramos papás, pero ya no éramos pareja. Okay. Entonces, aún así, yo la verdad, la primera vez que yo fui a terapia psicológica, yo escogí a un psicólogo hombre porque yo decía, yo necesito saber por qué me siento tan infeliz. Yo no entiendo, tengo 3 hijos varones y un esposo, y yo decía, ¿por qué me siento tan infeliz? Y no entiendo a mis hombres, a ninguno de los 4. Y me decían, oye, pero si tienes un buen esposo, tus hijos y demás. Y yo, ¿por qué me siento así? Es la primera vez que voy con un psicólogo y empiezo ahí con terapia, y entonces empiezo a ver que no se trataba nada más de lo que estaba viviendo, sino de todo lo que traía de tiempo atrás, de esa desvinculación con mi esposo, de ese no ser pareja, de que realmente Dios no estaba en la ecuación de mi matrimonio realmente como fundamento de nuestras vidas. Entonces, ahí en ese momento es cuando yo le pido a Dios, ¿sabes qué? Aunque yo ya no siento un amor por mi esposo como mi pareja, me voy a quedar en este matrimonio, pero entra la ecuación de mi matrimonio, entra mi vida, entra mi familia, y se hizo como una revolución. En ese tiempo estábamos viendo de nuevo en Estados Unidos, regresamos a Tijuana, y es cuando empieza como si hubiese sido un torbellino en mi familia, en mi matrimonio, que fue cuando en el 2011, aquí en ¿Cuántos Tijuana. años tenías de casada ya? Fue en el 2011, entonces que tendríamos como... Te casaste en el 92, 2002, 20 años. Ajá. Wow. 20 años. Porque ahorita tienes 33 años. 33 años de casada. Llegamos aquí, fue cuando entramos realmente, te puedo decir, a un proceso de sanidad. Ok. Y ahí fue cuando fuiste confrontada. Ajá. Ahí fue justo cuando fui confrontada. Sí, en ese tiempo. Ok, podemos, por ejemplo, a mí pues me ha tocado y muchas veces doy consejería, ¿no? Y a veces veo a personas que a lo mejor no pasan un caso de infidelidad así con otra mujer, pero sí de infidelidad, que sienten la infidelidad porque los hombres han visto pornografía y se sienten como la traición, de como si que fueron engañadas con otra mujer, aunque haya sido de esa manera, ¿no? Pero como y siguen adelante, pero ahorita que estás diciendo eso, que puedes tener, puedes decidir seguir, pero si no verdaderamente no tratas y eres confrontado con lo que hay, pues no vas a tener un matrimonio completo y pleno. Bueno, es que si no puedes ver la realidad, no hay nada que tratar. Okay. Aquí en mi caso muy específico, yo viví 18 años negando una realidad. Okay. Cuando yo te digo que entramos en un proceso de sanidad, es que si no hay una realidad que tratar, ¿qué puede Dios sanar? No hay nada que sanar. Cuando entramos nosotros en este proceso de sanidad, es que toda mi familia, no nada más entré yo en un proceso de sanidad, sino que entra mi esposo en un proceso de sanidad y entran mis hijos en un proceso de sanidad. En ese tiempo fue algo muy curioso. Entramos nosotros en este curso de que tiene la comunidad a la cual vamos nosotros, y fue algo impresionante, Melissa, porque yo me acuesto un día y despierto al día siguiente en 1994. Okay. Y digo en 1994 porque lo que yo no reclamé en 1994, lo que yo no sentí en 1994, lo sentí ese día. En el 2012. Wow. En el 2012. O sea, que te levantaste como leona. No, literal. O sea, a mi marido se le apareció el diablo. En el 2012. Okay. Todo, así. Yo, haz de cuenta, abrí el ojo, me senté y dije, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? O sea, literal lo viví como si hubiese sido ese día, y dije todo lo que no dije en el 94. Entonces, sí fue ¿Y tu marido qué? Imagínate si en el 94 nadie de repente dijo, ¿qué pasó? Pero Dios es tan maravilloso que él no entendía por qué él ya había tomado ese curso. Okay. Él ya sabía lo que yo estaba viviendo.
Ok. O sea, él lo tomó primero que yo, él había pasado todo el proceso de sanidad primero que yo. Ok. Entonces él sabía que yo estaba en un proceso de sanidad profundo. Entonces no le quedó otra más que aguantar, sentarse y aguantar. Entonces cuando pasa todo eso y que hay el reclamo y que hay todo, ¿Y qué pasó? ¿Quién era? ¿Qué que todo? todo, Claro. todo. Yo recuerdo que después del reclamo de aventar y de decir y de todo, yo pasé como, no sé, 5 días, una semana, en que se iban mis hijos a la escuela y yo me iba a la cama, yo no me levantaba, yo estaba duelo totalmente. Y recuerdo que un día, después de patalear, llorar y demás, me senté en mi cama muy chicha, me senté en mi cama, recuerdo tanto en la orilla de la cama y le dije a Dios, yo había dicho que no iba a divorciarme, nunca quisiera o no quisiera a mi esposo, pero esto no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. O sea, 18 años después. 18 años después. Yo le dije a Dios así bien claro que no lo voy a perdonar porque no puedo O perdonarlo. sea, que cuando los maridos o las personas dicen que uno está loco y cuando trae cosas que están muy en el pasado y que estás lo que le está recordando verdaderamente lo que está pasando es que es el tiempo que la persona de sanar. Pues para mí fue el tiempo de sanar. Yo no digo, ahorita te puedo decir es de que esto no es algo que yo hablo continuamente, Sí. no, ni tampoco me acuerdo de hace, no sé, de lo que pasó hace 3, 4 años y lo reclamo. Claro. Lo que se sanó y Y ya ya. no se toca el tema. Exacto. Esto específicamente fue porque era un proceso de sanidad. Y para Que no mí, se sanó en su que momento. no se sanó en su momento y era necesario para mí porque yo había negado mi realidad. Para las personas que nos están escuchando, o sea, hablando, entraste al proceso de sanidad, ¿cómo pueden saber ellas si entraron o no entraron al proceso de sanidad? Porque me imagino que debe haber ciertas características o cosas que tienen que suceder en un proceso de sanidad. Porque hay muchas personas que a lo mejor siguieron, se quedaron en el matrimonio porque decidieron primero por la familia, porque nos vamos a divorciar, a lo mejor decido perdonarte y vamos para adelante, ¿no? Pero no entraron en un proceso de sanidad. Entonces, ¿qué cosas, cuando entraste a tu proceso de sanidad, qué cosas suceden en el proceso de sanidad? En el proceso de sanidad hay dolor, primero que nada. Cuando yo te digo que yo ese día desperté en 1994 y que le dije a Dios, no lo voy a perdonar, a mí Dios me confrontó. Días antes yo había leído un libro, nunca lo voy a olvidar, de Joyce Meyer, que habla sobre la gracia. Y en ese momento que yo dije, yo no lo voy a perdonar, solo vino una pregunta a mi mente, Melissa, y esa pregunta fue como pregunta de examen. Y la pregunta fue, ¿qué es la gracia? Y justo en ese momento yo recibí la gracia, pero la gracia de Dios hacia mi vida. Yo pude recibir en mi espíritu, en mi ser completo, lo que Jesús hizo por mí. Pude sentir totalmente el amor de Dios a través del perdón y de la salvación en mi vida. En ese momento no pude, después de sentir y de recibir la gracia, no pude decir no al yo dar gracia. Y comprendí que uno no puede dar lo que no tiene. Dios me hizo entender, a lo mejor porque soy muy literal, y antes tuve que entender qué era la gracia para recibir la gracia, para poder dar gracia. Para las personas que nos están escuchando y que no saben qué es la gracia, ¿cómo se las pudieras explicar cómo Dios te la reveló a ti? Perdón, amor. Inmerecido. Amor, que nadie merecemos. Nadie merece el perdón, es la verdad. Cuando ofendemos, cuando nos ofenden, no merecemos el perdón. Sin embargo, nosotros no merecíamos el perdón. Sin embargo, Jesús tomó nuestros pecados, nuestras ofensas, y Él nos perdonó. Y Él es el puente para llegar al Padre. Y gracias a Él, a su perdón, a lo que Él hizo por nosotros sin merecerlo, nosotros tenemos acceso. Y eso es porque Él lo quiso hacer, es gracia, es amor, esa es la gracia.
Eso es dar algo que nadie merece. Y ese es el inicio de la sanidad. Por eso digo, es doloroso. Pero es el inicio porque cuando tú recibes la gracia, tú puedes dar perdón, tú puedes extender, pero es solo el inicio. Porque de ahí entra un proceso. El perdón es el inicio. Yo decido perdonar. Decido no pero matarte. No, decido hacer la paz. Decido no matarte. Ya decidí. Ajá. Pero de ahí entra un proceso de sanidad. De ahí, después de decidir dar gracia, entra un proceso de sanidad. Y ese proceso sí se puede tornar doloroso. Es como una enfermedad. Cuando te diagnostican una enfermedad, cáncer, por ejemplo, aunque se venza el cáncer, hay un proceso. Y ese proceso de enfermedad es dolorosa. Sí, la radiofrecuencia, las todo lo que se haga, todo eso, sí. Es doloroso, pero al final se viene la sanidad. Entonces el proceso primero es el perdón, que es la salvación en mi caso y en caso de cualquier persona. Cuando es la gracia es la salvación. Luego viene el proceso de sanidad, que entras en ese proceso. Te puedo decir que fue intencional mi esposo conmigo, y yo también puedo decir que fue intencional porque lo permití. ¿Qué pasó? Él trabajó en ganar confianza, en tratarme, ya como decía la palabra. En asumir su responsabilidad, ¿no? En asumir responsabilidad, en pedir perdón, en tratar de ser confiable, en tratar realmente, más que nada de tratarme como dice la palabra, porque digo, su trato cambió totalmente hacia mí, y empezamos a ver a tener otra forma de vivir. Entonces viene ese proceso en el cual él hizo su parte y yo también hice la mía porque se lo permití. En ese momento se acabaron, después de ese día que te digo fue 1994, donde se le apareció el diablo, pues ahí terminó y empezó. Vino el perdón, vino lo que es la salvación, vino el proceso de sanidad. Sí, el decidir perdonar, ¿no? Que no te voy a cuchillar, no te voy a castigar por esto, ¿no? Sí, y en el proceso de sanidad voy a dejar de lado el por qué, quién, cómo, cuándo yo hice. Oye, y empiezas a perdonar 70 veces 7 todos los días, lo mismo. No, es agarrar y decir, ya pasó. Realmente empezamos de nuevo a trabajar el aquí y el ahora. O sea, me imagino que muchas veces, porque a veces uno lucha, viene otra vez la ofensa a la mente, ¿no? Entonces, muchas veces decidir ese día volver a perdonar, ¿no? O sea, ¿vuelves a decidir a veces ese mismo día? Me imagino que sí. O fue, bueno, en tu caso fue algo que lo decidiste una vez. En mi caso fue algo que yo decidí una vez. Okay. Te puedo decir que fue Dios, definitivamente, porque fuiste confrontada tú. No fue algo con lo cual yo luché, Melissa. Puedo decir que es el Espíritu Santo el que te ayuda realmente. Y cuando viene esa lucha, si viene realmente es perdonar. Es de nuevo volver a decir, decido perdonar. Bien dice el dicho, ¿no? El errar es humano y el perdonar es divino. Viene para perdonar necesitamos a Dios. Sí. Okay, entonces cuando muchas veces, pues sí, es Dios, a lo mejor no estás dependiendo de Dios para el perdón y la mejor manera de perdonar es cuando recibes el perdón de Dios a tu persona. Entonces, en el proceso de sanidad, que él fue intencional y tú también fuiste intencional, imagino ese intencional es ser intencional en ganar confianza. Por ejemplo, a veces... no sé si le revisabas el teléfono o cómo fue tu desconfianza, porque habían pasado 18 años. ¿Cómo se empezó a ganar tu confianza? ¿Qué cosas hacía? Pues fíjate que nunca he sido tanto de revisar teléfono ni nada. De hecho, fue intencional porque usamos hasta la misma clave de teléfono. O sea, en mi casa los teléfonos, él puede entrar a mi teléfono, yo al suyo. Sí. No... Transparencia total. No soy mucho de usar yo de entrar a su teléfono. No es algo que yo hacía de todas formas antes de... Te empezó a conquistar. Sí, empezamos a ser muy intencionales en eso, en salir juntos, en tomar el tiempo como para
platicar algo que yo te digo, ya no hacíamos como pareja. Nosotros estábamos muy enfocados en el rol de papás, pero no de pareja. Entonces fue como el tiempo que empezamos a retomar, a viajar juntos, que ya no hacíamos como que enfócate en los hijos y en una salida o algo, pero no solos. Entonces empezamos a tomar ese tiempo para él y yo reconectar de nuevo y empezamos a trabajar con nosotros como pareja. Y sí lo logramos. Ahora sí que te puedo decir que fue muy intencional. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero sí se puede lograr. No es como que empiezas ahorita y más cuando hay tanto dolor como una infidelidad, pero cuando los dos deciden ser intencionales y entrar en ese proceso de sanidad, sí se puede lograr. Sí. Por ejemplo, tú que viviste las dos, que ahora vives este matrimonio y que 18 años tuviste otro matrimonio, ¿qué diferencias hay? O sea, ¿qué síntomas y qué diferencias tú puedes decir? ¿Sabes qué? Cuando vives estas cosas en tu matrimonio, sientes esto, piensas así, hey, es una señal de que hay que reconectar o a lo mejor hay cosas que sanar, que la gente pudiera más o menos saber, oh, ¿sabes qué? Sí es cierto, a lo mejor tengo algo que sanar ahí. Pues estoy bien porque me imagino que la negación es parte de eso, ¿no? Como que crees, muchas veces puedes creer que tienes un buen matrimonio o muchas veces puedes creer que no pasó nada. Pues es que en todos los matrimonios pasan cosas, todos los matrimonios vivimos situaciones, Así todos es. los matrimonios. Digo, el que dice no me peleé en un matrimonio, nunca tengo una discusión, pues, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Sí, negación. Sí, eso sí, los dos están en negación total, no. Yo creo que es lo que estoy precisamente diciendo, ¿no? Es bien importante el rol de padres, pero sí es muy importante enfocarte como pareja. El vivir, el darte el tiempo para cuidar el uno del otro. El pasar tiempo juntos, porque si la pareja está bien, entonces está bien la familia, está bien todo. Si la pareja no pasa el tiempo juntos, si la pareja no toma acuerdos, si la pareja no sabe disfrutar, si la pareja no necesita o no quiere estar el uno con el otro, entonces algo está pasando. Eso es definitivo. Negación o no negación, algo está pasando. Es importante y esa es una alerta, es un foco rojo. Si realmente cuánto tiempo paso con mi pareja, cuánto tiempo me interesa o cuánto tiempo quiero estar con ella, realmente conozco o no mi pareja, o realmente el único tema que tengo con ella son mis hijos, es el trabajo, es lo que hago, o realmente a veces para quienes están en el ministerio es el ministerio. O realmente si nos vamos, nos escapamos y hablamos de nosotros. Tenemos temas sobre nosotros. Ay, muchas gracias, Amelie. Amelie, si hay una mujer ahorita que nos está escuchando que está pasando por un proceso, ¿verdad? De infidelidad, que lo acaba de descubrir o está en la decisión si me quedo o no me quedo. ¿Cuál es cuál es el consejo que tú le das a alguna mujer que esté pasando una situación ahorita de infidelidad? Con un hombre que le dice que sí quiere quedarse, ¿no? Porque también está la infidelidad que te dejan y se van. Pero la infidelidad con un hombre que a lo mejor que quiere quedarse. Pregunta difícil. Primero que nada, yo creo que hay, es ser dirigida por Dios. Es meterte con Dios. Él es el que nos guía en toda situación, por más difícil que sea. A veces nosotros creemos que lo que pensamos o lo que tenemos enfrente es cortar y Dios tiene otro plan para nosotros. Y a veces el Espíritu Santo nos está llevando por otro camino. Entonces, creo realmente que lo mejor es orar y pedirle a Dios una dirección para saber qué decisión tomar. Cada caso, Melissa, es diferente. Sí. Cada matrimonio es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, aquí no hay una generalidad, ¿no? Decir, sí, te va a funcionar. Yo te puedo hablar de mi caso. Claro. Y te puedo decir específicamente, fue Dios el que Dios transformó mi vida y mi familia. Pero definitivamente depende de cada persona y de que cada mujer realmente
busque la dirección de Dios y que sea realmente Dios quien dirija la vida de cada uno. Pues no hay mejor consejo que ese, ¿verdad? Muchas gracias a Adameli. Con eso nos quedamos. Recuerden, amigos, que todos hemos sido quebrados y las piezas quebradas en nuestras manos son solamente eso. Pero las piezas quebradas en las manos de Dios, Él tiene el poder para convertirlas en obras maestras y ser usadas. ¿Para qué? Pues para llevar esperanza a otros, para ayudar a otros, para que otros vean que sí se puede. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Bye.